Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, el autor original es Sealkeeper, traducido por mí, dejaré el link tanto del fanfic como del autor para que lo apoyen. Y un saludo para Izuku 50% One for All, sin más que esperar, el fanfic. El dulce alivio que inundó su alma fue indescriptible, una paz tan deliciosa que no pudo evitar soltar una breve carcajada. No esta noche, gracias a los dioses, no esta noche. Durante 2 semanas, sus sueños habían estado plagados de un cielo de 2 soles, mirándolo mientras se hundía profundamente en un océano de olvido, pero esto era diferente. De ninguna manera era agradable, pero tomaría lo que pudiera conseguir. Solo por esta noche, había escapado de los ojos azul y esmeralda, el cabello como el atardecer y el cabello como el mediodía, la piel tan suave y pálida como las nubes, había estado oculto de su rostro en este nuevo santuario, y por eso estaba agradecido. Agua fría y turbia de un gris insalubre salpicó alrededor de sus pies inmóviles, instándolo suavemente a adentrarse en este mundo. Con una sonrisa suave y triste, lo siguió a través de las habitaciones de este sótano inundado, a lo largo de paredes de un amarillo desmoronado y bajo la luz parpadeante ocasional o un agujero en la superficie, a través del cual llegaba el rayo de sol disperso ocasional. Me protege de ellos, pero, sin lugar a dudas, todavía están allí. Incluso ese pensamiento superficial fue suficiente para traer recuerdos con los que preferiría no lidiar y, en respuesta, la penetrante luz del sol aumentó en intensidad, quemando su carne casi tan pronto como pasó cada rayo de luz. Con un siseo se dejó caer, salpicando el agua helada sobre la carne enrojecida para ayudar a aliviar el dolor. El olor a descomposición lo atrapó con fuerza, pero fue ahogado por el rápido retroceso del dolor, dejándolo jadeando en la suciedad, agarrándose un brazo, medio derretido, contra su pecho. Kara-san, Imoto, ¿por qué te duelen tanto los pensamientos sobre ti? Habían pasado 2 semanas desde su partida y, sin embargo, su corazón todavía le dolía dolorosamente en el pecho. Durante el día no estuvo tan mal, 1.000.000 de distracciones y otras preocupaciones sirvieron de amortiguador para reducirlo a un latido sordo más fácilmente ignorado. Por la noche, sin embargo, no había escapatoria bajo esa mirada atenta de la luna, o entre los brazos agridulces de himnos. Sus sueños estaban plagados de ellos, sus 2 soles, sus 2 ángeles, y hasta las más dulces sonrisas que adornaban sus rostros dejaron su alma gritando de dolorosa agonía, una miserable canción de miseria y desesperación, dolor y pérdida y, lo peor de todo, una desesperanza vacía que le roía el corazón un poco más cada día. Eso fue por no decir nada por las noches en las que sus sonrisas desaparecían, reemplazadas por sonrisas crueles o fruncidos de disgusto. Esas miradas solo le recordarían las preguntas que aún quedaban sin respuesta. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me dejaron fuera de la casa? ¿Volverán? ¿Me aman? ¿Realmente me odian? No pudo aguantar más cuando lanzó un gemido que sacudió los cimientos de este extraño mundo que inducía a la memoria, antes de que se redujera a sollozos ahogados que sacudían su pequeño cuerpo. Mientras yacía temblando en el agua helada, no pudo evitar pensar que hubiera sido mejor para él si el chakra del Kyuubi lo hubiera terminado esa noche. Otro estremecimiento sacudió su cuerpo, la pena la tocó de maneras que, aunque inquietantes, no eran del todo desagradables. Había una cualidad agridulce en su sufrimiento, su dolor, y con cada segundo su disgusto consigo misma crecía un poco más. Un suspiro pasó por sus suaves labios rubí, su cabeza descansaba perezosamente contra los fríos barrotes de su prisión. Sus delicados dedos agarraron las varillas de hierro con más fuerza cuando otro sollozo llegó a sus puntiagudas orejas, sus labios se movieron en un ceño fruncido. Durante años había residido dentro de este nuevo sello, cada vez más acostumbrada a la incomodidad única que le proporcionaba. A diferencia de los 2 anteriores, donde estaba dolorosamente atada en su forma liberada, ahora se le impidió liberarse, atrapada en este sótano parecido a una alcantarilla en su forma predeterminada, humana, cuando ella, y muy posiblemente el sello, sabían que sería mucho más soportable dentro de su forma de zorro. Una vez más, un sollozo se abrió paso en su habitación, diciéndole que el chico aún no se había movido, y descubrió que su mente iba a la deriva pensando en él. Ella lo había conocido, por supuesto, estaba allí cuando él fue concebido, había estado con él cuando pasó de ser un nuevo a ser un diminuto ser humano, y había estado allí cuando él y su hermana fueron traídos al mundo. Si fuera honesta consigo misma, no le gustó mucho esa parte. Se había acostumbrado a sentir a esos dos, y había cierta camaradería con los 3 atrapados dentro de su carcelero actual, pero luego se habían ido.
Hubo un vacío que siguió a su partida, seguido rápidamente por amargos celos. Y luego, como ellos, fue traída de nuevo al mundo. Se había sentido culpable por estar tan enojada con los pequeños monos sin pelo con los que había pasado 9 meses. 2 ojos rojos habían convertido esa culpa en nueva ira, y esa ira en rabia. Antes de darse cuenta, había masacrado a miles y destrozado una buena parte de la aldea que la había mantenido encarcelada durante las últimas décadas. Ella se había sentido bastante complacida. Y luego, una vez más, fue sellada en una mujer Uzumaki. Había más en eso, por supuesto, porque el hombre que la selló no era Uzumaki y estaba agotado por sus esfuerzos por defender su amada aldea. Como tal, no habría podido sellarla por completo dentro del sello de los 8 trigramas, incluso con la ayuda del ser conocido como Shinigami, simplemente no había suficiente espacio. Bueno, había suficiente espacio, pero no lo suficiente para que él pudiera sellarme dentro. De hecho, había encajado perfectamente dentro del espacio, tan perfectamente que la puerta del sello no habría podido moverse en su lugar, quedando colgando ante ella dentro del sello. Habría sido un juego de niños para ella liberarse. Namikaze Minato había sido más inteligente de lo que ella le había dado crédito. No había intentado usar el sello para mantenerla encerrada, sino que lo había usado puramente como un contenedor para mantenerla dentro. El candado real se había colocado alrededor de la totalidad del sello de 8 trigramas, hasta el punto que si ella de alguna manera lograría la proeza milagrosa de atravesar la primera, todavía estaría contenida con la cerradura real, una cerradura que no se dejaba sin vigilancia. Ella estaba presente cuando él completó esa parte, vio cómo tenía la marca Shinigami de su hijo en el lado izquierdo del pecho del niño, fue testigo de cómo se aplicó un segundo sello. Minato en realidad la había mirado a los ojos, inmovilizada como estaba por el gran jefe sapo, y reconoció su sensibilidad mientras él sonreía. Y proclamaba con orgullo: verá, un regalo de padre a hijo. Le paso mi mayor legado, mi última obra maestra. Incluso cuando el frío terror se instaló en su estómago, lo había entendido. Ella sabía exactamente qué era eso. Pensar que realmente había logrado terminarlo había sido estupefacto, tal cosa ni siquiera debería haber sido posible, no tenía derecho a existir, incluso dentro de los sueños vacíos de la humanidad. Era algo que invadía el reino de los propios dioses. Algo solo se confirmó cuando el Shinigami se erizó al ver un sello así, tan pequeño como era al principio, colocado en el antebrazo derecho del niño. Míralo, gran Kitsune, había comenzado Minato. Y da testimonio de quién será tu celador. Deleita tus ojos con esta frágil inocencia y date cuenta de que con cada simple aliento que inhala, desafía los mismos reinos del cielo. Hasta el día de hoy, ella todavía no podía decidir si se estaba burlando de ella o simplemente hablando como un padre orgulloso. Pero ella sabía, a pesar de todo, que él había dicho la verdad. Tanto es así que ni siquiera había intentado liberarse de este lugar, era más que desesperado. Eso es lo que la trajo aquí ahora, atrapada dentro de una jaula debajo de lo que se suponía que representaba este edificio, sellada dentro de una niña, y escuchando al hermano de esa niña mientras vaciaba el dolor de su corazón en su prisión. Supongo que eso significa que ahora hay 2 de nosotros que sufren aquí. El sufrimiento le recordó los últimos años que había pasado aquí. Sí, había sufrido, pero había sido más su orgullo que cualquier otra cosa. Aquí estaba un niño cuyo dolor llenaba el sello y, si no lo supiera mejor, diría que el sello mismo lo estaba disfrutando. Otro sentimiento la invadió, uno de calidez y felicidad, una brisa despreocupada bajo el sol de verano. De hecho, era un sol, uno de los soles que la sola idea había llevado a su alcaide a este estado. Rápidamente, su propio dolor alejó ese sentimiento de ella, y con la misma rapidez volvió. Pensar que él estaba aquí, deseando que su chakra acabara de terminar con su vida mientras su hermana deambulaba por las naciones elementales con su madre era simplemente triste. Ahora que lo pensaba, sin embargo, el Kyuubi nunca había sentido realmente ninguna tristeza o dolor durante estos años hasta que se encontró conectada con su alcaide. Tal como la describió, su hermana era como un pequeño sol, siempre cálida y feliz. Incluso ahora, sabiendo que habían dejado atrás a su hermano, estaba tan alegre como la primavera. Entonces, durante 8 años no había sentido nada más que la alegría de su contenedor. Siempre le había enfermado saber que su carcelero era tan despreocupado mientras ella estaba atrapada aquí en la oscuridad. Y luego se estrelló contra el sello, golpeado por algo del chakra que había sido extraído de ella durante años.
Ella lo había llamado, tanto con sorpresa como con alarma, mientras sus sentidos estaban inundados por lo que debió haber sido ser quemada viva por su propio chakra. Ella se sorprendió más cuando la conexión permaneció, su propia parte del sello usando su chakra como medio para unir a los dos a través del espacio y el tiempo. Sus sentimientos habían procedido a fluir a través de la conexión. Confusión, miedo, tristeza y preocupación. Sintió su adrenalina subir mientras él luchaba por su vida en ese arrebato y la carrera salió mal, sintió su alivio y cansancio cuando terminó, e incluso había sentido la pequeña chispa de esperanza y felicidad cuando conoció a la prostituta. La tristeza, sin embargo, era el sentimiento más prominente, casi ahogándola, y aunque últimamente se estaba concentrando solo en sus sentimientos, el ocasional pico de felicidad de su hermana lograría llegar. La extraña mezcla de alegría y dolor le resultaba tentadora, un pequeño placer culpable que nunca admitiría. Ella había llegado a disfrutar de su tristeza tanto por eso como por el cambio en su ambiente estancado, pero no le agradaba el hecho de que él estaba triste, sufriendo solo cuando había pasado la totalidad de su vida en compañía de aquellos a quienes amaba mucho más que a sí mismo. Kusina, si solo pudieras ver el dolor que le traes a tu hijo. Ella había matado a millones en su tiempo y, sin embargo, soltó un bufido cuando pensó probablemente podría ser una mejor madre para él que tú. Ella se congeló ante el pensamiento. La misma noción era ridícula, inviable, incomprensible, pero, tal vez, solo tal vez, podría funcionar. No solo para hacerse amigo de su guardiana, sino para ganar su total confianza, reemplazando sus 2 soles con ella, para convertirse en la guía que él necesitaba tan desesperadamente en este momento, para convertirse en la madre de este niño humano. Bueno, solo tendremos que ver dónde va esto ahora, ¿no es así? Los ojos carmesí brillaron inquietantemente cuando una sonrisa helada separó sus labios rubí. Sarutobi Hiruzen no estaba contento, pero no podía culparlos, sin importar cuánto quisiera. Uzumaki Naruto era un civil, a pesar de su clan, por lo que el hospital no tenía la obligación de informarle de la liberación del niño hace 15 días. El chakra del Kyuubi mezclado con su factor de curación Uzumaki lo había dejado a salvo. Sin ninguna razón para retenerlo más, lo dejaron ir, sin informar al Hokage. El Hokage que pensó que el niño había pasado las últimas 2 semanas bajo el cuidado del hospital mientras él había estado ocupado tratando de averiguar qué le había aplicado el Yondaime Hokage a su hijo y ponerse en contacto con su madre Uzumaki Kusina. Había sido un fracaso en ambos aspectos. Kusina acababa de dejar la capital del fuego y comenzó su camino hacia su hogar ancestral de Usu. No había nadie a quien enviar un mensaje en Usu, y eso significaba que tenía que enviarlo a un destino futuro y esperar que fueran allí a continuación. Ciertamente le habían dado una lista de a dónde iban a ir, pero conocía a Kusina lo suficientemente bien como para saber con qué facilidad se distraía, especialmente cuando estaba emocionada. Lo más probable es que ella salte de un lugar a otro de su lista por capricho, y luego afirmará que nunca especificó en qué orden visitaría las cosas de la lista. En este caso, tal cosa no era lo mejor para ella. Sin embargo, tendría mucho tiempo para lamentar sus métodos de viaje más adelante, ya que ciertamente había asuntos más urgentes que atender, como su hijo. Todavía pensaba que había sido una idea tonta, irse mientras su hijo asistía a su primer día de academia sin saberlo, especialmente después de prometer que lo recogería después. Si había 2 cosas que Uzumaki se tomaba muy en serio, eran la familia y las promesas. De un solo golpe, Kusina había roto ambos. Él conocía sus razones, por supuesto, y las entendía, pero sabía sin lugar a dudas que tenía que haber una mejor manera de empezar a hacerlo. Dejar que se diera cuenta de lo que había sucedido por su cuenta fue bastante desconsiderado y cruel. La idea de que él estuviera solo trajo a colación la otra razón por la que se sentía disgustado en ese momento. Había dejado al chico con alguien, pero era indirectamente. Kusina esperaba que el niño fuera directamente con su antiguo alumno, Yui Kurenai, a quien la mujer Uzumaki veía como otra hija. Ella no le dijo al chico que fuera con ella, no hizo que Kurenai lo recogiera en la academia, y por lo que había reunido durante su charla con Kurenai, no había recibido ninguna instrucción para encontrar al chico, solo para cuidarlo cuando viniera a quedarse con ella. El chico no había estado en casa de Kurenai, y no era difícil entender por qué cuando la mujer se movía incómoda ante la mera mención de su nombre. No había duda de que el niño había percibido tal malestar y, como tal, nunca pensaría en visitar a la mujer en busca de ayuda.
Kusina era ajeno o ignorante, ajena a la incomodidad de los dos el uno con el otro, o ignorante al pensar que su hijo se acercaría a la amante de Genjutsu a pesar de ello. Sin importar la razón, no se había ido y Kurenai no lo había buscado, incluso después de que la noticia de su violento rechazo del recinto del clan había circulado por Konohagakure. Mono llamó a su propio Anbu personal, localiza y recupera a Uzumaki Naruto. Si no viene, síguelo e infórmame sobre su lugar de residencia actual para que pueda hablar con él. El hombre con cara de mono hizo una rápida reverencia y desapareció para completar la tarea asignada. Frotándose la cara con cansancio, Hiruzen encendió su pipa y tomó una calada profunda, exhalando para ocultar su cansado suspiro. Necesitaba asegurarse de que el chico estuviera bien, especialmente considerando lo rápido que se acercaba el invierno y el hecho de que nunca antes había estado en el suyo. Lo último que quería el viejo Sarutobi era que el hijo pequeño de su sucesor muriera congelado porque su madre había sellado completamente la casa. Ella no había mencionado esa parte en el plan, de hecho, por lo que podía recordar, el ex Jinchuriki había estado esperando que su hijo se quedara allí y fuera con su estudiante cuando necesitaba ayuda con algo. Algo debió haber cambiado en el último minuto, o quizás el sello acababa de funcionar mal, pero Naruto sufrió de todos modos. Solo podía imaginar cómo se debía haber sentido Naruto, abandonado por su familia sin ni siquiera un adiós, sabiendo que no había nadie a quien realmente pudiera acudir. Bueno, musitó Hiruzen. Podría haber venido a verme, aunque supongo que ir al Hokage porque te encuentras sin hogar y solo suena bastante extraño. Siempre fue un niño inteligente, pensaría que era mejor que traer algo que consideraba sin importancia para el resto del bienestar de la aldea ante mí. Nunca estuvimos lo suficientemente cerca como para que él pensara en mí como algo más que el Sandaime Hokage. Fue una triste verdad para el hombre. Siempre había estado cerca de la madre del niño y se había convertido en un abuelo sustituto del joven Naruto, pero siempre había una distancia entre él y el joven Naruto. Puede que se deba a que trataba al niño de la misma manera que a su hermana, como a un niño de su edad, en lugar de al joven maduro que era, puede que se deba a que el niño realmente no se acercó más allá de su familia, no necesitaba nada más en la vida, pero Hiruzen sospechaba que la distancia podría haber sido causada porque el niño no lo veía como Sarutobi Hiji como su madre y su hermana, sino como su futuro comandante. En su presencia, Naruto nunca lo miraba a los ojos, siempre los mantenía enfocados en el suelo o, cuando se dirigían a él, en la pared detrás de la cabeza del Hokage, mirando al frente. El joven se inclinaba cada vez que se encontraban y saludaba cada vez que llamaban su nombre. El chico tenía un aire casi inquietante de profesionalismo cuando estaba en presencia de su Kage y aunque Hiruzen pudo haber deseado más de eso de su shinobi, le dejó un mal sabor de boca a alguien tan joven al hacerlo, especialmente considerando lo cerca que se consideraba de la familia del niño. Expulsó esos pensamientos de su mente con otra profunda inhalación de humo. No es el momento de concentrarse en eso ahora, todo lo que importa es que está a salvo y, si es posible, feliz. El chico no era muy niño antes de que se fueran, probablemente tratando de ser el hombre de la casa, pero me temo que su infancia no tardará en seguir. Hiruzen no quería eso, en lo más mínimo. Quería que todos los niños de su aldea disfrutaran de una educación feliz, o al menos una en la que pudieran ser los niños que fueron. 8 años sería demasiado joven para que muera un niño, y es demasiado pronto para que nazca un hombre. Hiruzen rezó para que parte de la inocencia del niño, que ya se estaba desvaneciendo, pudiera salvarse antes de que un niño se perdiera y emergiera un hombre. No tenía mucha fe en sus oraciones. Él nunca fue un niño, solo protegido. Tal vez no sea del todo malo. Con ese pensamiento en mente, se reclinó en su silla, sin saber si el crujido era de los muebles o de sus viejos huesos, y esperó pacientemente a que regresara su Anbu. ¿Qué tan difícil podría ser localizar a un niño, incluso si el sol se hubiera escondido bajo el horizonte? Él soltó una leve risa, en realidad podría resultar un desafío para su Anbu, y uno que ellos pueden o no apreciar. No importa, pensó, mirando por la ventana de su oficina el paisaje nocturno de su hermoso pueblo, si no pueden encontrarlo esta noche, seguramente lo encontrarán en la academia mañana. Iruka no se ha preocupado por la desaparición de un estudiante, así que solo puedo asumir que ha estado asistiendo. Eso en realidad hizo que frunciera el ceño y tuvo que preguntarse si el joven Chuunin siquiera sabía que Naruto había sido liberado. Tendría que investigarlo pronto, especialmente si su Anbu de alguna manera no lograba localizar al chico.
Sin embargo, sabía que Monkey reclutaría a todos los shinobi registrados y posiblemente incluso a un gran puñado de civiles en su búsqueda del niño antes de siquiera considerar informar de regreso con las manos vacías. Es por eso que lo eligió. Después de todo, horrible, ni siquiera podía comenzar a describir cómo se sentía mientras estaba sentada en su cocina, su cena fría sin tocar ante ella y la única iluminación proporcionada por una lámpara pequeña y tenue que había tenido la intención de reemplazar durante meses. Miserable está a la altura, también reflexionó, sus ojos carmesí mirando por la ventana. El Hokage la había visitado a última hora de la tarde, mirando al chico que se esperaba que estuviera con ella. Se fue decepcionado. Sabía que se suponía que el chico acudiría a ella cuando no podía localizar a su familia, era ella quien se suponía que debía darle la noticia y cuidarlo en su ausencia. Era un buen niño, pero un niño de mamá indefenso. No sabría cómo cuidarse a sí mismo con ella fuera. Y sin embargo, él no vino directamente a mí. Debo haber causado una gran impresión. Honestamente, se sintió un poco decepcionada cuando el chico no apareció. Seguramente ella era mejor que nada. Saber que estaba en el hospital había disipado ese miedo. Al enterarse de que había sido liberado y, sin embargo, no haberlo hecho acudir a ella lo devolvió. ¿Realmente había enajenado tanto al niño? Debería haberlo visitado en el hospital, debería haberlo acogido, pero tenía cicatrices, no, aterrorizada de hacerlo. A pesar de lo que muchos pensaban, no era que no pudiera soportar la presencia del chico, no que la hiciera sentir incómoda, sino que se sentía demasiado relajada y demasiado cómoda en su presencia. Fue esa sensación de tranquilidad lo que la puso en guardia. Solo había sentido un consuelo similar alrededor del Yondaime Hokage, que había sido su figura paterna, pero no estaba en ningún lugar a este nivel. La pura satisfacción que sintió en su presencia fue casi suficiente para adormecerla y dormir sola y poderosa. Jounin Kunoichi o no, era un niño adorable. No podía pensar en nada mejor que usarlo como un osito de peluche para las siestas de la tarde después de que regresaba de la academia todos los días. Ella no podía soportarlo. Se suponía que era una de las kunoichi más poderosas de Konoha, una rara usuaria de genjutsu sin igual dentro de la aldea de la hoja y, sin embargo, aquí estaba indefensa como un gatito cuando se trataba del hijo de su sensei. Indefenso con el chico al que llamaba hermano. Su cálido chakra era una combinación perfecta de Minato y Kusina, al igual que su apariencia. Poseía la mente de su padre y el amor de su madre, una pequeña bola de sol que intentaba apoyar a todos los que amaba. Ella no era uno de ellos. Esa daga atravesó profundamente su corazón. Había poco más que ella deseara que ser su hermana mayor, o su tía, o su segunda madre, cualquier cosa en realidad. Ella solo quería poder ayudarlo, ser una de sus preciadas personas. Y, sin embargo, no se atrevía a relajarse en su presencia, incapaz de luchar contra sus instintos traidores de shinobi que gritaban cualquier cosa que pueda bajar la guardia tan fácilmente es un peligro, una amenaza, algo que debe eliminarse. No podía contar las muchas veces que se había visto obligada a contener su reflejo para atacarlo. No sabía con qué frecuencia se vería obligada a devolver el kunai que se había encontrado a punto de lanzar y quitarse por completo todas las armas en su persona solo para permanecer en la misma habitación que él. Pero probablemente lo hizo. No era un tonto, sabía que a ella no le gustaba estar en su presencia, aunque probablemente no conocía sus razones, y también era más perspicaz para su edad. Sabía que él la había visto apenas dejar de atacar en más de una ocasión. Demonios, probablemente los había visto a todos. Pero también era un niño, quizás no tanto en la mente, sino en el cuerpo y en la experiencia. No podía saber que había tenido tal efecto en ella, o incluso porque aún no tenía instintos shinobi propios. Solo vería a una mujer que no podía soportar su presencia hasta el punto de que tendría que contenerse físicamente para no matarlo dentro de su casa. El solo pensamiento la hizo llorar. ¿Por qué no ves que no quiero hacerte daño, que no te odio? Solo quiero estar ahí para ti, quiero ayudarte, ¿por qué no me dejas? Sabía que no era él, que no la mantenía alejada, y ella lo estaba. Siempre mirarlo con desdén y darle la espalda con la esperanza de alejarlo para que ella no tuviera que lidiar con el problema había funcionado quizás demasiado bien. Ella no quería hacerlo en primer lugar. Si hubiera pasado más tiempo con él, me hubiera acercado a él, le hubiera dado la guía y el apoyo que habría necesitado de un hermano mayor, probablemente ya estaría acostumbrado a su presencia. Probablemente podría estar abrazándolo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero se detuvieron rápidamente mientras reprimía sus emociones. No tengo derecho a estar aquí, lástima a mí mismo por no tener él si todavía no puedo decidirme a ir a por él.
Ni siquiera sé cómo ha estado viviendo últimamente. La imagen de Naruto acostado en una caja en algún callejón oscuro, temblando en la fría noche de Konoha hizo que su pecho se apretara dolorosamente. Su resolución de ir a buscarlo creció mientras se levantaba, lista para ser lo que necesitaba ser para el chico, pero otro pensamiento perdido cruzó por su mente, dejándola paralizada antes de que pudiera dar su primer paso. Se acercó a la caja, mirando hacia adentro para ver su piel pálida y su característico cabello rojo, pero cuando metió la mano, él retrocedió, presionándose tan fuerte como pudo contra la pared del fondo. No, por favor, no me lastimes. El chico lloró. Reprimiendo un grito ahogado, negó con la cabeza. No voy a hacerte daño, estoy aquí para cuidarte. Mentiras. Él gritó. Sé que me odias, quieres matarme, te he visto ir por tu cuna y cada vez que me ves. El niño gimió, las lágrimas corrían por sus mejillas y empapaban su casa de cartón. Por favor, no me acercaré a ustedes de nuevo, me mantendré alejado de Kaasan y Naruko-chan, sé que todos ustedes me odian, déjenme vivir y nunca seré una molestia para ninguno de ustedes. De nuevo. ¿Qué? Ella contuvo un nudo en su garganta, sus manos temblaron y su pecho se apretó como si el mismo Shinigami estuviera agarrando su alma. Te lo prometo, no te lastimaré, solo ven conmigo, por favor. Cuando él no hizo ningún movimiento aparte de los escalofríos de miedo y los gemidos, ella lo agarró, agarrando con fuerza su camisa rasgada. ¡No! ¡No! Por favor, déjame ir. Ella se sintió frustrada cuando él se retorció de terror, desesperado por escapar. ¿No podía ver que ella solo quería ayudarlo? ¿Por qué no dejaría que ella lo ayudara? La frustración se convirtió en ira y su rabia se desbordó cuando finalmente logró escapar de su agarre. Multa. Ella gritó. Si quieres mantenerte alejado, me lo pone más fácil. Ella se volvió y comenzó a alejarse con un bufido antes de escucharlo hablar en voz baja. El tono bajo y gentil fue casi solemne e instantáneamente desterró cualquier enojo dentro de ella. Ella se volvió y se quedó paralizada. Entonces, si me fuera, sería más fácil para la gente. Kaasan y Naruko-chan no me querían, probablemente sería mejor si no tuvieran que preocuparse por encontrarse conmigo. No, ella debió haber dejado caer un kunai en la lucha por sacarlo de su caja y alegremente reflejó la pálida luz de la luna mientras lo sostenía contra su cuello. No, él le dio una pequeña sonrisa, llena de un dolor tan agridulce que no podía creer que fuera un niño de 8 años parado frente a ella. Al menos podré hacerte feliz. Me alegra que seas lo último que veo. ¡No! Adiós. Entró rápido y con fuerza, sin dudarlo mientras se clavaba la punta en el cuello y se metía en la cabeza, sin dejar de sonreír. Sin embargo, no fue la sonrisa lo que captó sus ojos, ya que su mirada amatista había capturado por completo su propia mirada rubí. No pudo apartar la mirada cuando esos brillantes orbes púrpuras se volvieron tenues y fríos, todos los rastros de luz y vida se desvanecieron en la noche. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. Un horror frío se apoderó de su corazón y su alma, un sentimiento de tal angustia que por un momento se olvidó de que estaba de pie en su apartamento mirando al vacío. Sin gracia, se dejó caer hacia atrás en su silla, colocando su cabeza entre sus manos mientras lloraba en silencio. Necesitaba ayudarlo, llegar a él. Su imaginación la estaba traicionando, eso no iba a suceder, sabía que no pasaría, sus instintos sabían que no, los dioses mismos sabían que no, pero su corazón aún temía que pudiera hacerlo. Por mucho que lo intentara, no podía desterrar la imagen de su rostro sin vida de su mente, sus ojos vacíos y su sonrisa tan triste como lo había sido antes de los kunai. Fue una comprensión difícil que la golpeó, su propia cobardía, y parecía que no podía superar los horrores de su corazón y su mente nacidos del miedo a perder a alguien que nunca había tenido. La dolorosa verdad se apoderó de ellos, trayendo consigo aún más lágrimas saladas. No puedo hacerlo. Fin del capítulo.